Nunca olvidaré el sonido de aquel autobús. No era un sonido extraordinario. Era solamente el motor de un vehículo encendido antes del amanecer, esperando frente a una casa antigua mientras la lluvia oscurecía las piedras del patio. Pero para Daniel Mercer, aquel sonido significaba que algo estaba a punto de desaparecer. Eran las 5:30 de la mañana. 18 pequeñas maletas estaban alineadas bajo el techo de la entrada de St. Bridget's Home. Algunas estaban viejas y deformadas. Una tenía cinta roja alrededor del asa rota. Otra ni siquiera era una maleta, era una bolsa de supermercado cerrada con un cordón. Daniel tenía 13 años. A su lado estaba Michael, su hermano de 8. El niño sujetaba la mano de Daniel con tanta fuerza que sus dedos comenzaban a ponerse blancos. Ninguno de los dos miraba el autobús. Miraban la casa. La casa donde habían dormido durante meses. La casa donde habían aprendido a rezar antes de acostarse. La casa donde Michael todavía dejaba un pequeño dinosaurio de plástico junto a la ventana. Y, sobre todo, la casa donde Daniel había prometido a su hermano que nadie volvería a separarlos. Entonces una figura apareció al final del patio. Pope Leo XIV caminó lentamente bajo la lluvia. No había cámaras. No había ceremonia. No había una multitud esperando. Solo una religiosa anciana, 18 niños y un obispo que parecía saber exactamente lo que estaba sucediendo. ¿Por qué están los niños afuera?, preguntó el Papa. Sister Miriam Ale levantó los ojos. Durante unos segundos no respondió. Después le entregó una hoja. 18 nombres. 4 hogares. 3 condados. Y una decisión que hizo que el Papa volviera a leer la lista. Daniel y Michael habían sido enviados a lugares diferentes. ¿Quién ordenó esto?, preguntó. Bishop Nathaniel Rourke apareció detrás de ellos. Su abrigo estaba seco. Su cuello perfectamente colocado. Su expresión parecía tranquila, pero sus ojos no. Santo Padre, es una reubicación temporal. Leo volvió a mirar a los niños. ¿Por qué? El edificio necesita reparaciones. Está condenado. El obispo guardó silencio durante un instante. No exactamente. Entonces Leo vio algo al otro lado del patio. Un gran cartel cubierto con una tela blanca. La lluvia había levantado una esquina. Debajo podía leerse St. Bridget's Residence. Y debajo, una frase todavía más inquietante. Downer Hospitality Villa. Leo volvió lentamente la cabeza. ¿Una villa? El obispo explicó que sería una residencia destinada a recibir benefactores y apoyar futuros proyectos de la diócesis. Pero el Papa no miró el edificio. Miró a los niños. ¿Y dónde dormirán ellos? En otros hogares. Juntos. El obispo no respondió. Michael levantó la mirada hacia Daniel. Nos vamos juntos. Daniel apretó su mano. No te voy a dejar. Entonces Sister Miriam abrió la palma. Había una vieja llave de latón atada a un cordón azul. Una pequeña placa decía Room 7. Leo la giró. En el reverso aparecían 4 palabras, casi borradas por los años. No child lives alone. El Papa levantó los ojos hacia Rourke. ¿Quién conservó esta llave? Sister Miriam respondió en voz baja. Él. El rostro del obispo cambió. Leo lo observó durante varios segundos. ¿Quién dormía en la habitación 7? Rourke no respondió. El motor del autobús seguía encendido. La lluvia seguía cayendo. Y 18 niños seguían esperando. Finalmente, Pope Leo cerró la mano alrededor de la llave. Nadie se va todavía. Pero aquella decisión solo abrió una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué un obispo que había conocido aquella casa cuando era niño quería vaciarla precisamente ahora? Y, sobre todo, ¿qué había ocurrido en la habitación 7 para que una simple llave todavía pudiera despertar tanto miedo? El autobús seguía esperando frente a St. Bridget's. Pero ahora nadie parecía tener prisa por subir. Para los 18 niños, aquello ya no era solamente una cuestión de cambiar de casa.
Era la incertidumbre de no saber qué ocurriría cuando aquella puerta se cerrara detrás de ellos. Daniel intentaba mantenerse tranquilo por Michael, pero tenía miedo. No miedo del autobús, no miedo de la lluvia. Tenía miedo de una cosa mucho más sencilla, que las promesas hechas durante años pudieran desaparecer en una sola mañana. Porque para un adulto, cambiar de residencia puede ser una decisión administrativa. Para un niño, puede sentirse como perder el único lugar que reconoce como hogar. Y eso era precisamente lo que estaba en juego. No se trataba únicamente de un edificio antiguo. No se trataba solamente de un acuerdo económico. Ni siquiera se trataba únicamente de si una villa para benefactores era una buena o mala idea. La verdadera pregunta era otra. ¿Qué ocurre cuando una institución comienza a confundir lo que es conveniente con lo que es correcto? Pope Leo XIV observó nuevamente la lista. 18 nombres. 18 historias. 18 niños que no habían participado en ninguna reunión, ningún contrato y ninguna decisión sobre el futuro del edificio. Sin embargo, serían ellos quienes pagarían primero el precio de aquella decisión. Daniel y Michael representaban el problema de una manera especialmente dolorosa. Porque no pedían privilegios. No pedían una habitación más grande. No pedían que la iglesia resolviera todos sus problemas. Solo querían permanecer juntos. Michael todavía no entendía por qué dos hermanos podían ser enviados a lugares diferentes. Daniel sí empezaba a entenderlo. Y eso era lo que más le dolía. Había aprendido demasiado pronto que los adultos podían utilizar palabras tranquilizadoras para describir decisiones que asustaban a los niños. Temporal. Necesario. Por seguridad. Por organización. Palabras que podían sonar razonables en una oficina, pero que no respondían a una pregunta muy sencilla. ¿Dónde dormirá un niño esta noche? Pope Leo no tenía delante solamente un problema administrativo. Tenía delante una cuestión moral. Y las cuestiones morales rara vez permiten respuestas cómodas. Si aceptaba inmediatamente la decisión, podía preservar un acuerdo que otros consideraban importante. Si la detenía, podía provocar retrasos, pérdidas económicas y conflictos dentro de la diócesis. Pero había una tercera posibilidad. Preguntar por qué los niños tenían que marcharse precisamente aquella mañana. La pregunta parecía pequeña. No lo era. Porque el informe de inspección todavía no demostraba que St. Bridget tuviera que quedar vacío de inmediato. Y el acuerdo de venta tampoco parecía exigir que los niños fueran separados aquella madrugada. Entonces, ¿por qué tanta urgencia? Sister Miriam conocía la respuesta, pero todavía no la había contado. Permanecía cerca de la puerta, sosteniendo aquel viejo cordón azul como si sostuviera algo mucho más pesado que una simple llave. Había trabajado allí durante décadas. Había visto llegar niños con miedo. Había visto familias romperse. Había visto jóvenes marcharse después de encontrar una nueva oportunidad. Y había aprendido una regla sencilla. Una casa para niños no se mide por la belleza de sus paredes. Se mide por la seguridad que sienten cuando cierran los ojos por la noche. Por eso, cuando Pope Leo volvió a preguntarle si existía alguna razón para separar a Daniel y Michael, ella finalmente respondió: «Hay algo que todavía no le han mostrado, Santo Padre». El Papa la miró. «¿Qué cosa?». Sister Miriam señaló hacia el interior de la casa. Los documentos originales de St. Bridget. Bishop Rourke intervino inmediatamente. «No es necesario abrir ese archivo ahora». Leo se volvió hacia él. «Entonces, ¿por qué no?». El obispo no contestó. Sister Miriam bajó la mirada. Durante un instante, nadie habló. Y fue entonces cuando Daniel comprendió que aquella llave no era solamente una llave. Había algo detrás de ella. Algo que el obispo no quería que el Papa encontrara. Pero todavía faltaba una pieza. Antes de decidir qué hacer con los 18 niños, Leo necesitaba saber qué había convertido a St. Bridget en un lugar tan importante. Porque quizá el problema no había comenzado con aquel autobús. Quizá había comenzado mucho antes, cuando alguien decidió que una casa llena de niños podía tener menos valor que una habitación preparada para recibir a personas con dinero. Y esa era la pregunta que ahora comenzaba a pesar sobre todos.
¿Quién había decidido que aquellos niños debían desaparecer antes de que llegaran los benefactores? St. Bridget's Home había sido construida mucho antes de que Daniel y Michael llegaran allí. Sus paredes de ladrillo estaban oscurecidas por décadas de lluvia. Algunas ventanas habían sido reparadas tantas veces que el vidrio ya no tenía el mismo tono. El techo sobre la lavandería necesitaba atención. La caldera era antigua. Y los escalones del porche se inclinaban ligeramente hacia un lado. Pero la casa seguía funcionando. Cada mañana había desayuno. Cada noche había camas preparadas. Y cuando un niño tenía miedo, siempre había alguien que encendía una luz en el pasillo. Para Sister Miriam, eso era lo importante. No que el edificio fuera perfecto, sino que todavía cumpliera su propósito. Mientras el Papa permanecía en la entrada, ella observó el interior de la casa con una expresión que parecía contener muchos años de recuerdos. St. Bridget's había recibido niños durante generaciones. Algunos habían llegado después de perder a sus padres. Otros habían sido enviados allí porque sus familias ya no podían cuidarlos. Algunos permanecían pocas semanas. Otros permanecían durante años. Pero había una cosa que todos aprendían rápidamente. No estaban solos. Daniel había llegado siendo todavía muy pequeño. Michael había llegado después. Con el tiempo, los dos habían convertido la habitación 7 en su pequeño mundo. No era una habitación grande. 2 camas casi tocaban sus extremos. Sobre una de ellas había un dibujo del sistema solar pegado a la pared. Junto a la ventana, Michael había colocado un pequeño dinosaurio de plástico y una bola de nieve con una grieta. No eran objetos valiosos. Pero para un niño, las cosas pequeñas pueden convertirse en anclas. Pope Leo pidió ver la habitación. Sister Miriam asintió. Pero antes de subir las escaleras, Bishop Rourke habló. Santo Padre, quizá deberíamos revisar primero los documentos. Leo lo miró. Los documentos pueden esperar 5 minutos. El obispo pareció incómodo. Subieron. Cada escalón produjo un pequeño crujido. Cuando llegaron al segundo piso, Daniel seguía detrás de ellos. Michael caminaba junto a su hermano. Leo abrió la puerta de la habitación 7. Las maletas seguían abiertas. Una camisa sobresalía de una de ellas. Los calcetines de Michael estaban doblados dentro de una caja de cereal. Daniel había intentado empacar rápido. Demasiado rápido. Como si hacer las maletas cuidadosamente pudiera convertir la partida en algo definitivo. Leo entró. Miró las camas. Después miró la ventana. Finalmente observó la vieja cerradura. Había marcas alrededor de la placa metálica. ¿Siempre ha estado así?, preguntó. Sister Miriam respondió. Desde hace muchos años. Bishop Rourke permaneció en la puerta. Leo volvió la cabeza. ¿Quién dormía aquí antes que ellos? El obispo no respondió inmediatamente. Sister Miriam sí. Nathaniel. Daniel levantó los ojos. El obispo cerró los labios. Leo comprendió. Usted. Rourke asintió. Sí. ¿Cuántos años tenía? 10. Michael miró al obispo con curiosidad. Por primera vez aquella mañana, el hombre que parecía tener todas las respuestas parecía no encontrar ninguna. Leo se acercó a la ventana. ¿Por qué llegó aquí? Rourke bajó la mirada. Mi madre murió. Esperó un momento. Mi padre ya se había ido. La habitación quedó quieta. Una trabajadora de la parroquia me trajo aquí, continuó. Tenía una bolsa de papel, un abrigo demasiado grande y ninguna idea de cuánto tiempo tendría que quedarme. Sister Miriam recordó algo. No quería dormir. El obispo sonrió débilmente. Tenía miedo de que alguien entrara durante la noche. Leo miró la cerradura. ¿Y la llave? Rourke respiró profundamente. La guardaba debajo de la almohada. Aquella confesión cambió algo. Porque de repente la historia ya no parecía tratar solamente sobre una casa vieja. Trataba sobre un hombre que una vez había necesitado exactamente aquello que ahora estaba dispuesto a quitarles a otros. Leo no lo acusó. Todavía no.
Solo preguntó. ¿Quién le enseñó que podía cerrar la puerta y estar seguro? Rourke miró a Sister Miriam. Ella. La religiosa bajó la cabeza. Durante años había pensado que aquella noche había quedado enterrada en el pasado. Pero ahora regresaba. No como una historia sentimental, como una pregunta. ¿Qué había ocurrido con aquel niño? ¿Y por qué el hombre que había necesitado protección estaba intentando construir una vida en la que nadie pudiera recordar que alguna vez necesitó ser protegido? Leo salió de la habitación. En la planta baja, Sister Miriam abrió finalmente el archivo que había mencionado. Sacó una caja de madera vieja. La colocó sobre una mesa. Dentro había fotografías, documentos y una escritura original. En una de las fotografías aparecía una fila de niños frente a St. Bridget's. Entre ellos había un muchacho delgado con un abrigo demasiado grande. Alrededor de su cuello llevaba una llave. Era Nathaniel Rourke. Leo sostuvo la fotografía durante unos segundos. Luego abrió la escritura. Había una condición escrita a mano por la fundadora de la casa. La propiedad no debía convertirse en una residencia privada mientras hubiera un niño en la diócesis que necesitara un lugar seguro donde dormir. Leo levantó lentamente la mirada. Rourke entendió lo que aquella frase significaba. La villa no era solamente un proyecto nuevo. Podía contradecir directamente el propósito para el que St. Bridget's había sido creada. Y todavía faltaba descubrir algo más. Porque la pregunta ya no era únicamente por qué querían sacar a los niños. La pregunta era quién había decidido ignorar la promesa escrita en aquella casa durante casi 80 años. Y esa respuesta llevaría al Papa directamente al centro del conflicto. La escritura original permaneció sobre la mesa. Pope Leo XIV volvió a leer aquella condición lentamente. No parecía una frase jurídica complicada. Era una promesa. Mientras hubiera un niño en la diócesis que necesitara un lugar seguro donde dormir, St. Bridget's no debía convertirse en una residencia privada. La fundadora había dejado aquellas palabras décadas atrás. Pero ahora, en aquella mañana lluviosa, alguien había intentado hacer exactamente lo contrario. Leo levantó la vista. ¿Quién conocía este documento? Sister Miriam respondió. Todos los que dirigieron esta casa después de su fundación. Incluido usted, obispo. Rourke asintió. Sí. Entonces sabía lo que decía. Sí. No hubo discusión. No hubo excusa inmediata. Solo aquella respuesta. Sí. Daniel permanecía cerca de la puerta con Michael. Los dos escuchaban sin comprender completamente los documentos, pero entendían algo mucho más sencillo. La decisión sobre su futuro estaba siendo discutida por adultos que habían elegido aquel momento para hacerlo. Leo cerró la caja. ¿Cuándo comenzó el proyecto de la villa? Rourke respondió después de unos segundos. Hace aproximadamente un año. ¿Y cuándo comenzaron las conversaciones para trasladar a los niños? Unos meses después. ¿Quién propuso que abandonaran la casa esta mañana? El obispo miró los documentos. Yo. Aquella respuesta hizo que Sister Miriam bajara los ojos. Leo no continuó inmediatamente. A veces, una pregunta más fuerte no necesita ser pronunciada. El silencio permite que la persona escuche su propia respuesta. Pero el pasado de Rourke todavía no había terminado de aparecer. Porque cuando tenía 10 años, St. Bridget's había sido algo muy diferente para él. No era un edificio viejo. No era una propiedad. No era un problema financiero. Era la única puerta que podía cerrar por dentro. Durante sus primeras noches, dormía con la llave debajo de la almohada. Sister Miriam lo había descubierto una madrugada. ¿Por qué la escondes ahí?, le había preguntado. Nathaniel, todavía niño, respondió. Porque si la tengo conmigo, sé que puedo abrir la puerta. Ella había sonreído. También puedes cerrarla. El niño había pensado unos segundos. Y nadie puede echarme. No esta noche. Aquella respuesta se quedó con él. Pero los años cambiaron muchas cosas. Nathaniel creció. Estudió. Se convirtió en sacerdote. Después en obispo.
Aprendió a administrar presupuestos, negociar proyectos y responder ante personas que esperaban resultados. Aprendió que una diócesis necesitaba dinero. Necesitaba edificios funcionales. Necesitaba benefactores. Necesitaba proyectos capaces de sostener las obras pastorales. Nada de eso era falso. El problema apareció cuando esas necesidades comenzaron a ocupar tanto espacio que la razón original de St. Bridget empezó a parecerle una carga. Rourke no había dejado de recordar su infancia. Había intentado escapar de ella. Y quizás esa diferencia era más importante de lo que parecía. Durante años, cada vez que entraba en St. Bridget's, veía las paredes antiguas. Veía los muebles gastados. Veía el pasillo donde había llorado. Veía la habitación 7. Y también veía al niño que había sido. Un niño abandonado. Un niño que necesitaba ayuda. Un niño que no tenía control sobre lo que ocurría con su propia vida. Para alguien que había construido su identidad alrededor de la autoridad, recordar a aquel niño podía resultar insoportable. Por eso, cuando algunos benefactores comenzaron a hablar de una nueva residencia, la idea parecía perfecta. Un edificio elegante. Habitaciones para invitados. Un comedor amplio. Un espacio privado para reuniones. Un proyecto que proyectara estabilidad. Un lugar que no recordara a nadie la pobreza, la fragilidad o los años difíciles. Y St. Bridget se convirtió, poco a poco, en algo que Rourke quería dejar atrás. Pero había una contradicción. La casa que él quería borrar era precisamente la casa que lo había salvado. Y ahora otros niños necesitaban la misma protección. Leo caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el autobús. Daniel seguía junto a Michael. El muchacho de 13 años intentaba parecer fuerte. Pero Leo podía verlo. Daniel estaba asustado. No por sí mismo. Por su hermano. Entonces el Papa preguntó: ¿cuándo supo que Daniel y Michael serían separados? Rourke respondió: ayer. ¿Y aún así permitió que prepararan sus maletas? Pensé que era lo mejor. ¿Para quién? El obispo no contestó. Leo volvió a mirar la escritura. La herida no era nueva. Había comenzado mucho antes de aquella mañana. Primero había sido una necesidad. Después una memoria. Luego una vergüenza. Y finalmente, una decisión. Rourke había querido construir un lugar donde nadie pudiera reconocer al niño que había sido. Pero al hacerlo, estaba a punto de expulsar a otros niños de la misma casa que una vez lo protegió. Sister Miriam tomó entonces otra fotografía. «Hay algo más», dijo. Leo se volvió. ¿Qué? Ella señaló la parte posterior. Había una fecha antigua y una pequeña anotación escrita a mano. No hablaba de dinero. No hablaba de edificios. Hablaba de una promesa hecha por los primeros cuidadores de St. Bridget's. Ningún niño debía abandonar aquella casa sintiendo que había sido rechazado. Leo sostuvo la fotografía. Entonces comprendió que el problema ya no podía resolverse únicamente revisando contratos. Había una cuestión mucho más profunda. Si la Iglesia quería hablar de dignidad, tenía que demostrarla cuando hacerlo resultara incómodo. Si quería hablar de misericordia, tenía que practicarla cuando tuviera un costo. Y si quería pedir a los demás que protegieran a los más vulnerables, primero debía mirar sus propias decisiones. En el piso superior, Michael preguntó en voz baja: «Daniel, ¿nos vamos a separar?» Daniel no respondió, porque tampoco lo sabía. Y aquella incertidumbre era precisamente lo que el Papa ya no estaba dispuesto a aceptar. Pero antes de tomar una decisión, todavía faltaba escuchar a alguien. Alguien que no tenía documentos, ni autoridad, ni poder para cambiar ningún contrato. Solo tenía una historia. Y estaba a punto de contarle al Papa por qué, para algunos niños, perder una habitación podía sentirse exactamente igual que perder una familia. La persona que el Papa necesitaba escuchar no era un funcionario. No era un abogado. No era un miembro de la Junta. Era una mujer que había aprendido a vivir con una ausencia que nadie podía ver. Se llamaba Elena Morales.
Tenía 58 años y trabajaba en una pequeña panadería de un pueblo situado a menos de una hora de St. Brichets. Durante años había llevado allí a familias que necesitaban ayuda, aunque casi nunca hablaba de ello. Su hijo Mateo había pasado parte de su infancia en la casa. No porque Elena hubiera dejado de quererlo. Precisamente por lo contrario. Lo había querido tanto que, cuando su situación familiar se volvió imposible, aceptó que necesitaba un lugar seguro mientras ella conseguía reconstruir su vida. Aquella decisión todavía le dolía. Una madre puede saber que tomó la decisión correcta y, al mismo tiempo, sentirse culpable por haber tenido que tomarla. Mateo había dormido en St. Brichets durante casi un año. Cada domingo, Elena iba a verlo. A veces llevaba pan. A veces una camisa limpia. Y algunas veces no llevaba nada. Solo se sentaba a su lado. Una tarde, cuando Mateo tenía 10 años, le preguntó: «Mamá, ¿por qué me dejaste aquí?». Elena recordó aquella pregunta durante años. No había una respuesta sencilla. Podía explicarle los problemas económicos. Podía hablarle de la situación familiar. Podía decirle que necesitaba tiempo. Pero ninguna explicación podía cambiar lo que un niño escuchaba. Por eso le respondió: «No te dejé porque no te quisiera. Te dejé aquí porque quería que estuvieras seguro mientras yo volvía a estar de pie». Mateo no dijo nada. Solo tomó su mano. Años después, Elena seguía pensando en aquel momento. Cuando escuchó que St. Brichets iba a cerrar, sintió algo extraño. No era solamente tristeza. Era miedo. Porque sabía que para muchos niños aquella casa no era un edificio antiguo. Era el lugar donde alguien les había dicho: «Puedes quedarte». Y para un niño que ha perdido casi todo, esas 3 palabras pueden significar más que una habitación nueva. Elena pidió hablar con Pope Leo. No quería una reunión formal. No quería pronunciar un discurso. Solo quería contarle algo. Cuando finalmente estuvo frente a él, permaneció unos segundos en silencio. Leo le indicó que se sentara. «Cuénteme», dijo. Elena respiró profundamente. «No quiero que la Iglesia gane una discusión». El Papa levantó ligeramente la mirada. «¿Qué quiere entonces?». La mujer respondió: «Quiero que un niño pueda creer que todavía hay un lugar para él». Aquella frase no tenía nada de extraordinario. No hablaba de leyes. No hablaba de presupuestos. No hablaba de proyectos. Pero precisamente por eso era difícil ignorarla. Elena explicó lo que significaba para una familia saber que existía una puerta que podía abrirse cuando todo lo demás parecía cerrado. «Cuando mi hijo estuvo allí», dijo, «yo necesitaba saber que alguien lo recibiría sin preguntarle cuánto dinero tenía su madre». Leo escuchaba. No interrumpía. «Y ahora me dicen que van a sacar a los niños porque necesitan que el edificio se vea diferente». Miró al Papa. ¿Diferente para quién? La pregunta quedó suspendida. Elena no estaba acusando a nadie. Estaba intentando entender. «Comprendo que la casa necesita reparaciones», continuó. «Comprendo que la Iglesia necesita dinero. Comprendo que hay decisiones difíciles». Hizo una pausa. «Pero no entiendo por qué los niños tienen que ser los primeros en desaparecer». Leo bajó los ojos. Pensó en Daniel. Pensó en Michael. Pensó en la llave de la habitación 7. Y recordó las palabras que había leído en la Escritura. Mientras hubiera un niño que necesitara un lugar seguro, aquella casa debía seguir siendo un refugio. Elena sacó entonces una pequeña fotografía de su bolso. Era antigua. Mateo aparecía sentado en las escaleras de St. Brichets. A su lado había otros niños. Y detrás de ellos estaba la misma puerta que aquella mañana parecía estar a punto de cerrarse. «Mi hijo ya no vive allí», dijo Elena. «Pero hay otros niños que sí». Puso la fotografía sobre la mesa. «No les quite el lugar donde aprendieron que alguien podía quedarse». Leo miró la imagen durante largo tiempo. Finalmente preguntó: «¿Qué le diría usted a quienes creen que proteger la institución exige hacer sacrificios?». Elena respondió sin levantar la voz: «Les diría que tengan cuidado con quién paga esos sacrificios». Después añadió:
Porque los niños siempre pagan primero cuando los adultos tienen miedo de perder algo. El Papa permaneció en silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque algunas respuestas necesitan tiempo antes de ser pronunciadas. Cuando Elena se marchó, dejó la fotografía sobre la mesa. Leo la tomó nuevamente. En la parte posterior había una frase escrita por Mateo cuando era niño. Solo 5 palabras. Aquí no tuve que esconderme. Aquella frase no aparecía en ningún informe oficial. No figuraba en ningún contrato. No podía calcularse en una hoja de presupuesto. Pero fue la frase que el Papa recordó cuando regresó a St. Brichets. Porque ahora comprendía que la verdadera pregunta no era cuánto costaba mantener aquella casa. La verdadera pregunta era cuánto podía costar cerrarla. Y todavía no sabía que, mientras él escuchaba a Elena, alguien dentro de la diócesis estaba preparando una decisión que podía hacer imposible cualquier solución sencilla. La orden para trasladar a los niños ya había comenzado a circular. Y esta vez, nadie había pedido permiso al Papa. La orden ya estaba circulando. Mientras Pope Leo escuchaba a Elena Morales, varias copias de la lista de traslado habían comenzado a pasar de una oficina a otra. No era todavía una declaración pública. No había cámaras. No había titulares. Pero la decisión estaba tomando forma. Los 18 niños serían enviados a diferentes hogares antes de que comenzaran las obras. Daniel y Michael serían separados. Y St. Brichets quedaría vacía. Cuando Leo regresó a la oficina principal, encontró 3 documentos sobre el escritorio. El primero era el informe de inspección. El segundo, el acuerdo de venta. El tercero era una autorización interna para iniciar el traslado. Leo tomó el informe. Lo leyó lentamente. La caldera necesitaba ser reemplazada. El techo requería reparaciones. La instalación eléctrica era antigua. Pero no había una declaración que indicara que los niños debían abandonar el edificio aquella mañana. Leo levantó la mirada. ¿Quién preparó esta orden? Bishop Rourke respondió. La oficina administrativa. ¿Quién la autorizó? El obispo tardó unos segundos. Yo. Leo colocó el documento sobre la mesa. ¿Por qué antes del amanecer? El comprador espera una entrega limpia. Una entrega es una expresión administrativa. Son niños, Nathaniel. El obispo cerró los ojos brevemente. Lo sé. Entonces dígame por qué tenían que desaparecer antes de que llegaran los benefactores. Rourke no respondió. La pregunta ya no era sobre reparaciones. Era sobre intención. Leo abrió el acuerdo de venta. Había una cláusula que permitía que St. Brichets continuara funcionando durante un periodo de transición. 30 días. El Papa señaló la página. Aquí dice que la casa puede permanecer abierta mientras se preparan alternativas seguras. Rourke asintió. Sí. Entonces la separación de los hermanos no era necesaria hoy. No. La evacuación tampoco. No. ¿Por qué lo hizo? Esta vez el obispo no pudo esconderse detrás de palabras administrativas. Porque necesitaba que el proyecto avanzara. Leo lo observó. ¿El proyecto o la villa? Rourke bajó la mirada. Ambos. En ese momento, un sacerdote joven entró en la oficina. Se llamaba Father Adrian. Llevaba una carpeta y parecía nervioso. Santo Padre, necesito informarle de algo. Leo asintió. Adrián dejó la carpeta sobre el escritorio. La empresa encargada de la transferencia recibió instrucciones esta mañana. Rourke se levantó. Eso ya está solucionado. Adrián lo miró. No, Excelencia. No lo está. Abrió la carpeta. Dentro había una comunicación enviada durante la madrugada. La empresa había recibido instrucciones para comenzar a retirar pertenencias de los niños antes de las 8. Leo levantó los ojos. ¿Quién envió esto? Adrián respondió. No lleva su firma. Rourke se acercó. Probablemente fue una autorización administrativa. Leo no dijo nada. Miró el documento. Alguien había actuado antes de que el Papa pudiera revisar la situación.
Y eso cambiaba el problema, porque ya no se trataba solamente de una decisión equivocada. Alguien estaba intentando hacer que la decisión fuera irreversible. Leo cerró la carpeta. Detengan todas las instrucciones de traslado. Rourke respondió inmediatamente. Santo Padre, eso puede provocar problemas legales. Entonces los enfrentaremos. El comprador puede retirarse. Entonces hablaremos con él. Los benefactores pueden sentirse traicionados. Leo lo miró. Entonces les explicaremos por qué. El obispo respiró profundamente. No entiende lo que está en juego. Leo respondió con calma. Creo que ahora empiezo a entenderlo. Pero en ese instante llegó una segunda noticia. Un empleado de la casa había recibido una llamada. El autobús debía salir en menos de 30 minutos. El conductor tenía instrucciones de partir incluso si no todos los documentos estaban completos. Daniel y Michael fueron llamados nuevamente. Daniel apareció en la puerta. ¿Nos vamos ahora? Leo miró al muchacho. Después miró al obispo. No. Michael respiró con alivio. Pero Daniel no sonrió. Entonces, ¿dónde vamos a dormir? La pregunta era sencilla. Y precisamente por eso nadie podía esconderse detrás de un discurso. Leo se acercó a él. Esta noche dormirás aquí. Daniel miró a Michael. Por primera vez desde que había llegado el Papa, sus hombros comenzaron a relajarse. Pero Leo sabía que aquello no resolvía el problema. Solo había detenido el primer movimiento. Todavía quedaban los contratos, la junta, los benefactores, la posible venta y una decisión que podía dividir a la diócesis. Father Adrián volvió a hablar. Santo Padre, hay una reunión de la junta programada para esta mañana. Leo preguntó. ¿A qué hora? A las 6:15. Miró el reloj. Quedaba poco tiempo. El Papa recogió la escritura original, el informe de inspección y el acuerdo de venta. Entonces nos veremos allí. Rourke permaneció inmóvil. ¿Va a presentar todo esto ante la Junta? Leo lo miró. Voy a presentar la verdad. El obispo apretó los labios. Y entonces comprendió que la mañana acababa de tomar un rumbo que nadie había previsto. La reunión ya no sería una formalidad. Sería una decisión pública. Pero antes de entrar en aquella sala, quedaba una pregunta que podía cambiarlo todo. ¿Quién había enviado la orden secreta para sacar a los niños? Porque si Rourke no la había enviado, alguien más dentro de la diócesis estaba dispuesto a actuar por su cuenta. Y esa persona todavía no había dado la cara. A las 6:15 de la mañana, la capilla de St. Bridget estaba llena. No parecía una reunión ordinaria. Los miembros de la Junta habían llegado con abrigo sobre la ropa que llevaban puesta al levantarse. Algunos todavía sostenían sus teléfonos. Otros evitaban mirarse entre sí. En las primeras filas estaban los niños. Daniel y Michael permanecían juntos. Sus maletas ya no estaban junto a ellos. Sister Miriam había ordenado que las llevaran nuevamente a la habitación 7. Al fondo de la capilla estaba el representante de la empresa compradora. Tenía una carpeta negra bajo el brazo, pero no la había abierto. Pope Leo XIV entró acompañado de Father Adrián. Bishop Rourke ya estaba esperando. Sobre el altar lateral habían colocado 3 documentos. El informe de inspección, el acuerdo de venta y la escritura original de St. Bridget. Leo se acercó lentamente. Antes de hablar de dinero, dijo, tenemos que hablar de personas. Nadie respondió. El Papa levantó el informe. Este documento confirma que el edificio necesita reparaciones. Miró a los miembros de la Junta. Pero no dice que los niños deban salir esta mañana. Después levantó el acuerdo. Este documento permite un periodo de transición. Finalmente colocó la escritura sobre la mesa. Y este documento recuerda por qué existe esta casa. Una mujer de la Junta preguntó. ¿Está diciendo que la venta debe cancelarse? Leo negó con la cabeza. Estoy diciendo que no podemos decidir su futuro fingiendo que los niños son un inconveniente administrativo. Bishop Rourke intervino.
Nadie está diciendo eso. Leo lo miró. Entonces dígalo usted. El obispo permaneció en silencio. La sala empezó a sentirse más pequeña. Finalmente Rourke habló. La diócesis necesita estabilidad. Estoy de acuerdo. Necesitamos recursos. También. Necesitamos benefactores. Sí. Rourke respiró profundamente. Entonces necesitamos demostrar que podemos avanzar. Leo respondió. ¿Avanzar hacia dónde? Hacia un futuro sostenible. Y los niños forman parte de ese futuro. La pregunta fue directa. El obispo tardó en contestar. Por supuesto. Leo señaló las sillas donde estaban Daniel y Michael. Entonces explíqueme por qué ellos tenían que ser separados. Rourke no respondió. Una mujer de la junta intervino. Santo Padre, debemos reconocer que las colocaciones temporales pueden ser necesarias. Leo asintió. Sí. La mujer pareció sorprendida. Entonces comprende nuestra posición. Comprendo que algunas separaciones pueden ser necesarias cuando no existe otra alternativa. Leo hizo una pausa. Pero todavía no hemos demostrado que esta fuera una de esas ocasiones. El representante del comprador finalmente habló. ¿Si puedo intervenir? Leo asintió. Adelante. Nuestra empresa recibió la confirmación de que la propiedad estaría disponible esta mañana. El Papa preguntó. Le dijeron que los niños debían abandonar el edificio inmediatamente. El hombre miró al obispo. Nos dijeron que el lugar estaría vacío. La frase cayó sobre la sala. No había acusado a nadie, pero había respondido la pregunta. Leo volvió hacia Rourke. ¿Quién decidió que debía estar vacío? El obispo habló lentamente. Yo asumí la responsabilidad. Entonces Father Adrián abrió la carpeta que había traído. Excelencia, hay un problema. Rourke lo miró. Adrián sacó una copia de la orden enviada durante la madrugada. Esta instrucción fue enviada después de que usted autorizara la transferencia. Rourke frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? La orden de retirar las pertenencias de los niños salió a las 5:10. Una miembro de la junta preguntó. ¿Y quién la envió? Adrián negó con la cabeza. No lo sabemos. Ahora la tensión era distinta. Porque había aparecido una tercera posibilidad. Quizás alguien había intentado acelerar el proceso sin autorización. Quizás alguien temía que el Papa descubriera algo. O quizás aquella persona simplemente quería evitar que los niños permanecieran allí cuando llegaran los benefactores. Leo miró nuevamente el documento. ¿Quién tenía acceso al sistema? Adrián respondió. Varias personas. ¿Y quién podía autorizar una orden de traslado? La administración diocesana. Rourke se levantó. Esto se está convirtiendo en una investigación. Leo respondió. Ya lo era. El obispo guardó silencio. Después habló con una voz diferente. Santo Padre, quiero explicar algo. Leo le indicó que continuara. Cuando asumí mi responsabilidad en la diócesis, encontré muchas estructuras deterioradas. Casas antiguas. Programas sin recursos. Edificios que costaban más mantener que renovar. Lo entiendo. Entonces intenté cambiar las cosas. Rourke miró a los niños. Pensé que si transformábamos St. Bridget's en un proyecto moderno, podríamos financiar más obras. Leo preguntó. ¿Y qué ocurrió con los niños? Pensé que podrían ser trasladados temporalmente. ¿Y Daniel y Michael? El obispo bajó la mirada. No pensé que la separación sería tan difícil. Daniel escuchó aquellas palabras. No dijo nada. Pero Michael sí. Es mi hermano. La voz del niño era baja. Toda la capilla quedó inmóvil. Leo se agachó junto a él. Lo sé. Michael miró al Papa. Entonces, ¿por qué querían llevarnos a lugares diferentes? Leo no respondió inmediatamente. Porque no quería darle al niño una explicación adulta para una decisión que él mismo todavía estaba intentando comprender. Finalmente dijo.
A veces los adultos toman decisiones pensando en lo que creen que será más fácil. Michael preguntó. ¿Y no preguntan a los niños? Leo miró a Daniel. Después volvió al pequeño. A veces no escuchan lo suficiente. El representante del comprador cerró lentamente su carpeta. Creo que debemos suspender la operación hasta que esto se aclare. Rourke se volvió hacia él. Eso podría costarnos mucho. El hombre respondió. Quizá. Luego miró a los niños. Pero no vine aquí pensando que compraríamos una propiedad con 18 niños esperando afuera bajo la lluvia. La frase cambió el ambiente. Porque incluso alguien que estaba allí por un negocio había entendido algo que los documentos no podían expresar. La junta comenzó a discutir. Unos hablaban de responsabilidad financiera. Otros hablaban de reputación. Algunos defendían el proyecto. Otros pedían detenerlo. Nadie parecía tener una solución perfecta. Y Pope Leo escuchaba. No quería convertir la reunión en un juicio improvisado. Pero tampoco permitiría que la palabra prudencia escondiera una decisión que había causado miedo a 18 niños. Entonces Sister Miriam abrió la caja de madera. Sacó la fotografía de Nathaniel cuando tenía 10 años. La colocó delante del obispo. Rourke la miró. Su rostro perdió color. Leo no dijo nada. No era necesario. El niño de la fotografía llevaba la misma llave azul alrededor del cuello. La misma llave que ahora estaba sobre la mesa. La misma habitación. La misma casa. Solo había una diferencia. Aquel niño había llegado buscando una puerta que pudiera abrir. Y años después, el hombre que se convirtió en obispo estaba intentando decidir quién tendría derecho a cruzarla. Entonces Leo preguntó. Nathaniel, ¿qué habría necesitado aquel niño de 10 años si alguien hubiera decidido que su presencia era un problema para un proyecto más importante? Rourke cerró los ojos. No respondió. Y fue en ese momento cuando Sister Miriam dijo algo que nadie esperaba. Hay una segunda página de la escritura. Leo volvió la cabeza. Una segunda página. La religiosa asintió. La página que explica por qué la fundadora escribió aquella condición. Abrió nuevamente la caja. Y la verdadera historia de St. Bridget estaba a punto de cambiar. Sister Miriam no abrió inmediatamente la segunda página. La sostuvo entre los dedos y miró primero a Pope Leo. Esta parte nunca aparece en las copias administrativas, dijo. Rourke levantó la cabeza. Miriam, ya es hora, Nathaniel. La religiosa colocó el documento sobre la mesa. Era una hoja amarillenta, cubierta por una escritura antigua. Algunas palabras habían perdido claridad, pero la firma al final todavía podía leerse. Leo se inclinó. La fundadora había escrito que St. Bridget no debía ser considerada simplemente una institución de acogida. Debía ser un lugar donde ningún niño tuviera que demostrar que merecía permanecer. Aquella frase sorprendió incluso a algunos miembros de la Junta. Uno de ellos preguntó, ¿por qué no aparece esto en los archivos actuales? Sister Miriam respondió, porque durante años nadie necesitó recordarlo. Hasta aquella mañana. Leo continuó leyendo. La fundadora explicaba que había conocido a niños que habían pasado por varias casas antes de encontrar un lugar estable. Algunos habían sido enviados de un sitio a otro. Otros habían sido separados de sus hermanos. Y algunos habían aprendido algo terrible demasiado pronto. Que podían ser queridos mientras fueran convenientes. Pero cuando dejaban de serlo, podían ser trasladados. Por eso había escrito aquella condición. No quería que St. Bridget fuera conocida por sus edificios. Quería que fuera conocida por una promesa. La promesa de que un niño nunca sería tratado como una carga que podía moverse para hacer espacio a algo más importante. Leo dejó el documento sobre la mesa. ¿Quién era ella? Margaret Bridget, respondió Miriam. La mujer que fundó esta casa. La religiosa sonrió débilmente. Perdió a 2 hermanos cuando era joven. Nunca supo exactamente qué había ocurrido con ellos. Daniel escuchaba desde el fondo. Michael estaba sentado a su lado. ¿También tenía hermanos?, preguntó. Sister Miriam asintió.
Sí. Michael miró a Daniel. Durante unos segundos, ninguno habló. La historia parecía estar repitiéndose. Solo que ahora alguien podía detenerla. Bishop Rourke se acercó a la mesa. Miró la segunda página. Sus manos comenzaron a temblar. Yo nunca vi esto. Sister Miriam lo miró. Sí lo viste. El obispo frunció el ceño. No. Tenías 10 años. La sala quedó en silencio. La leíste aquella noche, continuó Miriam. No entendías todas las palabras, pero entendiste una. Juntos. Rourke cerró los ojos. Un recuerdo regresó. No como una fotografía, como una sensación. La habitación 7. La lluvia contra la ventana. Una cama vacía al otro lado del pasillo. Un niño llamado Samuel que había llegado con él. Samuel tenía 9 años. Habían dormido juntos durante algunas semanas. Después una familia adoptiva quiso llevarse a Samuel. No a Nathaniel. Nathaniel había llorado durante horas. Aquella noche, Sister Miriam había encontrado al niño sentado detrás de la puerta. ¿Qué haces aquí? No quiero que se lo lleven. No puedes decidir eso. Entonces quiero ir con él. Miriam se había arrodillado. No siempre podemos controlar lo que ocurre. Nathaniel había mirado la llave en su mano. Entonces, ¿para qué sirve? Ella había respondido. Para recordar que alguien debe luchar cuando tú no puedes. Ahora, décadas después, el obispo comprendía por qué aquella memoria había permanecido enterrada. No había olvidado a Samuel. Había olvidado al niño que había sido cuando Samuel se marchó. Leo observó su rostro. ¿Qué ocurrió con él? Rourke abrió los ojos. Nunca lo supe. Sister Miriam bajó la mirada. Yo sí. El obispo se volvió hacia ella. ¿Qué? Samuel regresó años después. Rourke parecía incapaz de respirar. Regresó. Una sola vez. Miriam señaló una fotografía dentro de la caja. Era un joven de aproximadamente 20 años. Tenía una sonrisa tímida. Preguntó por ti. Rourke tomó la fotografía. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque ya era sacerdote. El obispo la miró sin entender. ¿Y eso qué tenía que ver? Miriam respondió. Te habías convencido de que no necesitaba recordar. Rourke apretó la fotografía. ¿Qué quería? Solo darte las gracias. La respuesta pareció golpearlo más que cualquier acusación. Leo permaneció en silencio. Ahora comprendía que el proyecto de la villa escondía una herida mucho más profunda. Rourke no había querido destruir ese Bridget's porque odiara a los niños. Había querido transformarlo porque cada rincón le recordaba una parte de sí mismo que no sabía cómo perdonar. Y sin darse cuenta, había comenzado a convertir aquella vergüenza en una decisión contra otros. Entonces Daniel dio un paso adelante. ¿Puedo preguntar algo? Todos lo miraron. El Papa asintió. Daniel señaló la fotografía. Ese niño era su hermano. Rourke negó lentamente. No. Entonces, ¿por qué le importaba tanto? El obispo miró al muchacho. Y por primera vez no respondió como obispo. Respondió como un hombre. Porque durante un tiempo fue lo más parecido a un hermano que tuve. Michael apretó la mano de Daniel. Aquella pequeña acción hizo que Rourke desviara la mirada. La verdad estaba finalmente frente a él. No había sido el dinero. No había sido solamente la villa. Había sido el miedo. Miedo de regresar a la habitación 7. Miedo de recordar lo que había perdido. Miedo de admitir que, incluso después de convertirse en obispo, todavía existía una parte del que necesitaba aquella casa. Leo se levantó. Nathaniel. El obispo lo miró. La pregunta ya no es si cometiste un error. Rourke tragó saliva. Entonces, ¿cuál es? Leo respondió. La pregunta es qué harás ahora que sabes por qué lo cometiste. Nadie habló. Afuera, la lluvia comenzaba a disminuir. Pero dentro de la capilla, la decisión seguía pendiente.
La venta podía detenerse. Los niños podían permanecer. Pero alguien tendría que asumir el costo. Y entonces el representante de los benefactores abrió finalmente su carpeta. Santo Padre, dijo, hay algo que debemos mostrarle. Sacó un documento. La villa ya ha sido financiada. Leo lo tomó. Y descubrió que el dinero no procedía de una sola persona. Procedía de un grupo de donantes. Pero entre los nombres había uno que nadie esperaba encontrar. Samuel Mercer. Daniel levantó la cabeza. El apellido era el mismo que el suyo. Y por primera vez aquella mañana, la historia de la habitación 7 dejó de pertenecer únicamente al pasado. El nombre permaneció sobre el documento. Samuel Mercer. Daniel lo leyó 2 veces. Después miró a Sister Miriam. ¿Quién es? La religiosa no respondió inmediatamente. Bishop Rourke fue quien habló. Samuel era un niño que vivió aquí hace muchos años. Daniel frunció el ceño. ¿Y por qué tiene nuestro apellido? Nadie contestó. Michael se acercó un poco más a su hermano. Pope Leo tomó el documento y revisó nuevamente la lista de donantes. El nombre estaba allí. No era una pequeña contribución. Samuel Mercer había aportado una cantidad considerable al proyecto. Pero había una anotación junto a su nombre. Condición especial de financiación. Leo levantó la mirada. ¿Qué significa esto? El representante de los benefactores explicó. El señor Mercer estableció que parte del dinero debía utilizarse para garantizar que ningún niño quedara sin alojamiento durante la transición. Rourke pareció sorprendido. Eso no estaba en el acuerdo principal. Sí estaba, respondió el hombre. En un anexo. Sacó otra hoja. Leo la tomó. La condición era clara. La financiación de la nueva residencia solo podía utilizarse si la diócesis garantizaba alojamiento seguro para todos los niños afectados. Daniel miró al obispo. Entonces él no quería que nos fuéramos. Rourke negó lentamente. No de esta manera. Sister Miriam cerró los ojos. De repente comprendía algo que llevaba años sin entender. Samuel no había regresado para recuperar lo que había perdido. Había regresado para asegurarse de que ningún otro niño pasara por lo mismo. Leo preguntó, ¿dónde está ahora? El representante respondió, no pudo venir hoy. ¿Por qué? Está enfermo. Rourke bajó la mirada. ¿Gravemente? Sí. La sala quedó en silencio. Leo volvió a mirar el documento. Samuel había donado dinero para construir un futuro mejor, pero había puesto una condición. Ningún niño debía pagar el precio de ese futuro. Aquella era precisamente la promesa que Rourke había olvidado. Daniel levantó la mano. ¿Puedo preguntar otra cosa? Leo asintió. ¿Samuel era hermano de alguien? Rourke respondió. De nadie que yo conociera. Daniel insistió. Entonces, ¿por qué volvió? El obispo miró la fotografía antigua. Porque algunas personas nunca olvidan quién estuvo a su lado cuando no tenían nada. Michael observó la llave azul sobre la mesa. Él tenía una igual. Sister Miriam sonrió. Sí. La habitación quedó en silencio. Rourke se acercó lentamente a Daniel. Tu hermano tiene razón. Daniel levantó la mirada. ¿Sobre qué? Sobre no separarse. El muchacho no sabía qué responder. El obispo continuó. Yo debí entenderlo antes. Leo permaneció detrás de ellos. No quería convertir aquel momento en una escena pública. Era demasiado íntimo. Un hombre estaba mirando directamente a una parte de su pasado que había intentado esconder durante años. Y dos niños estaban viendo cómo ese pasado podía cambiar su presente. Pero la situación todavía no estaba resuelta. La Junta necesitaba decidir qué ocurriría con la venta. Los benefactores necesitaban garantías. El edificio necesitaba reparaciones. Y 18 niños necesitaban saber dónde dormirían la próxima semana. Leo propuso una pausa. No para abandonar la decisión. Para escuchar a todos. Durante los siguientes minutos, cada miembro de la Junta habló.
Algunos defendieron la villa. Otros propusieron convertir parte del edificio en residencia para niños y reservar otra sección para reuniones. Uno sugirió buscar otra propiedad. Otro recordó que la diócesis no podía ignorar sus obligaciones financieras. Leo escuchó. No prometió una solución mágica, porque la misericordia no elimina las dificultades, pero sí cambia la forma en que se enfrentan. Entonces Daniel se acercó al Papa. ¿Puedo decir algo? Claro. El niño miró hacia la sala. No necesitamos que la casa sea perfecta. Leo lo escuchó atentamente. Solo necesitamos saber que mañana seguiremos teniendo un lugar. Aquellas palabras detuvieron la discusión. No pedía lujo. No pedía comodidad. No pedía que nadie pagara una deuda por él. Pedía continuidad. Seguridad. Un hogar. Pope Leo se volvió hacia la junta. Creo que hemos estado haciendo la pregunta equivocada. Todos lo miraron. Hemos preguntado cuánto costará mantener ese Tebrichets. Señaló a los niños. Pero deberíamos preguntar cuánto cuesta construir un lugar donde un niño vuelva a sentirse seguro. Nadie respondió. Entonces el representante de los benefactores habló. Si la diócesis acepta una solución que mantenga juntos a los hermanos y garantice alojamiento para los 18 niños, los donantes están dispuestos a revisar el proyecto. Rourke lo miró. ¿Revisarlo? Sí. Incluso si eso cambia la villa. El hombre asintió. El dinero fue entregado para ayudar a la obra de la iglesia, no para desplazar a los niños. Leo respiró lentamente. Una puerta comenzaba a abrirse. Pero todavía había una última dificultad. El proyecto no podía continuar como estaba. Y alguien tendría que asumir públicamente la responsabilidad de haber tomado aquella decisión. Rourke sabía quién debía hacerlo. Miró a Leo. Seré yo. El Papa no respondió. El obispo se levantó. La decisión de trasladarlos fue mía. Miró a Daniel y Michael. Y la decisión de separarlos también. Su voz se quebró ligeramente. Me equivoqué. Daniel no sonrió. No era el momento. Pero Michael soltó lentamente la mano de su hermano. Por primera vez aquella mañana, parecía respirar con tranquilidad. Sin embargo, cuando todos pensaban que el conflicto comenzaba a terminar, Father Adrián entró nuevamente en la capilla. Su rostro estaba serio. Santo Padre. Leo se volvió. ¿Qué ocurre? Adrián llevaba un teléfono en la mano. Acaban de llamar desde la residencia donde iban a enviar a 6 de los niños. ¿Qué dijeron? El sacerdote miró al obispo. Han descubierto que los documentos de traslado no coinciden con los registros oficiales. Leo frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Adrián respondió. Significa que alguien había preparado 6 destinos diferentes de los que aparecen en el expediente. La sala volvió a quedar en silencio, porque aquello significaba que el problema era todavía mayor. Alguien no solo había intentado sacar a los niños, alguien había preparado destinos que nadie había autorizado. Y esa persona seguía dentro del sistema. Parte 10. El hombre detrás de los papeles. La noticia cambió por completo el ambiente de la capilla. 6 niños. 6 destinos diferentes. 6 documentos que no coincidían con los registros oficiales. Pope Leo XIV permaneció de pie junto a la mesa. ¿Quién preparó esos documentos? Father Adrián negó con la cabeza. Todavía no lo sabemos. Bishop Rourke tomó el teléfono. Muéstreme los registros. Adrián abrió los archivos. Las direcciones parecían correctas. Los nombres de las instituciones también. Pero las fechas eran distintas. Y había algo todavía más extraño. Los documentos habían sido creados durante la noche. Leo miró al sacerdote. ¿Quién tenía acceso al sistema? La oficina administrativa. ¿Cuántas personas? 5. ¿Quién estaba trabajando esta madrugada? Adrián revisó el registro. 2 personas. Rourke preguntó. ¿Nombres? Adrián respondió. Clara Bennett y Thomas Weller.
Una mujer de la Junta levantó la mano. Thomas no trabaja directamente con los servicios infantiles. Entonces no debería haber tenido acceso, dijo Leo. Adrián asintió. Exactamente. El Papa pidió ver los registros de acceso. Durante unos segundos, nadie habló. Después apareció un dato. Thomas Weller había entrado al sistema a las 4:52 de la madrugada. Había abierto los expedientes de los 18 niños. Y había modificado 6. Rourke apretó la mandíbula. Tráiganlo. No tardaron mucho. Thomas llegó acompañado por un empleado. Tenía unos 40 años. Parecía confundido. Me llamaron. Rourke señaló la pantalla. ¿Entraste al sistema esta madrugada? Thomas miró los documentos. Sí. ¿Por qué? Porque recibí una instrucción. ¿De quién? Thomas dudó. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Recibí un mensaje desde una cuenta administrativa. Adrián preguntó. ¿Con qué nombre? Thomas miró nuevamente la pantalla. Era una cuenta genérica. Leo intervino. ¿Qué decía la instrucción? Thomas respiró profundamente. Que había que acelerar las colocaciones porque el edificio debía estar vacío antes de las 8. Rourke cerró los ojos. ¿Quién te dijo que lo hicieras? Pensé que había sido autorizado. Leo preguntó. ¿Modificaste los destinos? Thomas negó con la cabeza. Yo solo preparé los documentos. ¿Quién eligió las nuevas direcciones? Thomas no respondió. Adrián abrió otro archivo. Había una segunda cuenta. Una cuenta utilizada para modificar las órdenes. El nombre apareció en pantalla. Clara Bennett. La mujer de la Junta se quedó inmóvil. Eso no puede ser. Leo miró hacia el fondo. Clara no estaba allí. ¿Dónde está? Nadie sabía. Entonces Rourke recibió un mensaje. Leyó la pantalla. Su rostro cambió. Se ha marchado. Leo preguntó. ¿Cuándo? Hace unos minutos. Adrián comprobó el registro. Clara había abandonado el edificio poco después de que comenzara la reunión. Leo pidió que no la persiguieran. Primero necesitamos saber qué hizo. Abrieron sus archivos. Había decenas de documentos. La mayoría parecían relacionados con administración ordinaria. Pero uno llamó la atención de Adrián. Era un archivo titulado Transition Priority List. Leo pidió que lo abrieran. Los 18 niños estaban clasificados. No por edad, no por necesidades, no por situación familiar. Habían sido clasificados según una categoría interna. Low Visibility. Daniel apareció en el 4º lugar. Michael en el 5º. Leo permaneció inmóvil. ¿Qué significa esto? Adrián leyó la descripción. Niños sin familiares con capacidad inmediata para intervenir. Sister Miriam cerró los ojos. Dios mío. Leo siguió leyendo. Otros niños estaban marcados como High Attention. Eran aquellos cuyos familiares podían protestar públicamente. Los que tenían menos posibilidades de ser defendidos habían sido colocados en la categoría de menor visibilidad. No era una cuestión de seguridad. Era una cuestión de conveniencia. El Papa levantó lentamente la mirada. Esto no es administración. Nadie respondió. Esto es seleccionar quién puede ser ignorado. Rourke parecía devastado. Yo nunca autoricé esto. Leo lo miró. Pero creaste las condiciones para que alguien creyera que podía hacerlo. La frase golpeó al obispo. No era una acusación absoluta. Era una responsabilidad. Rourke había querido acelerar el proyecto. Había permitido que la urgencia sustituyera a la prudencia. Y ahora alguien había utilizado esa urgencia para tratar a los niños como números. El representante de los benefactores se puso de pie. Esto cambia completamente nuestra posición. Leo preguntó. ¿En qué sentido?
Si la administración utilizó información privada de los niños para decidir quién sería más fácil de trasladar, no podemos continuar con el proyecto bajo estas condiciones. Rourke bajó la cabeza. Tiene razón. Daniel escuchaba desde el fondo. No comprendía todos los detalles, pero había entendido una palabra: ignorado. Se acercó al Papa. Nos iban a mandar lejos porque nadie iba a preguntar por nosotros. Leo se agachó. No debió ocurrir. Daniel insistió. Pero ocurrió. Leo no intentó negarlo. Sí. El muchacho miró hacia el suelo. Entonces, ¿cómo sabemos que mañana no volverá a pasar? La pregunta dejó a Leo sin una respuesta inmediata. Porque decir "no volverá a ocurrir" era fácil. Demostrarlo sería mucho más difícil. El Papa se levantó. No voy a prometerles que nunca tendrán problemas. Daniel lo miró. Entonces, ¿qué puede prometer? Leo respondió: que no esconderemos los problemas. Daniel permaneció en silencio. Y que cuando una decisión afecte sus vidas, tendrán derecho a saber por qué. Michael preguntó: ¿y podemos seguir juntos? Leo miró al obispo. Rourke dio un paso adelante. Sí. Michael sonrió ligeramente. Pero el momento de alivio duró poco. Adrián recibió otra llamada. Su expresión cambió. Santo Padre. Leo se volvió. ¿Qué ocurre ahora? Encontraron a Clara. ¿Dónde? En el archivo antiguo. Rourke frunció el ceño. ¿Qué está haciendo allí? Adrián respondió: está buscando los documentos originales de St. Brichets. Leo comprendió inmediatamente. ¿La escritura? Sí. ¿Por qué? Adrián bajó la voz. Porque parece que alguien quiere destruirla. La capilla quedó completamente en silencio. Leo miró la caja de madera. La segunda página todavía estaba sobre la mesa. La escritura original seguía allí. Pero si Clara estaba buscando aquellos documentos, significaba que la persona detrás de los cambios sabía exactamente qué podían revelar. Leo caminó hacia la puerta. Vamos. Rourke lo siguió. Daniel quiso acompañarlos. Leo se detuvo. Quédate aquí con tu hermano. Daniel asintió. Michael tomó nuevamente su mano. Mientras el Papa salía de la capilla, una última pregunta apareció en la mente de todos. ¿Qué decía realmente el documento que alguien estaba dispuesto a destruir? Porque quizá la escritura no solo protegía a los niños. Quizá contenía una condición que podía poner en peligro todo el proyecto de la villa. Y cuando Leo llegó al archivo, descubrió que Clara Bennett no estaba sola. El archivo antiguo estaba al final de un corredor estrecho. Era una habitación que casi nadie utilizaba. Las paredes estaban cubiertas de estanterías. Había cajas con documentos de décadas anteriores, fotografías, informes y registros de niños que ya eran adultos. Cuando Pope Leo XIV llegó, la puerta estaba abierta. Dentro había dos personas. Clara Bennett estaba junto a una mesa. Frente a ella se encontraba un hombre mayor que Leo no había visto durante la reunión. Llevaba un traje oscuro y sostenía una carpeta contra el pecho. Bishop Rourke se detuvo. ¿Quién es él? El hombre respondió antes que Clara. Arthur Bell. Leo lo observó. ¿Cuál es su función? Asesor jurídico de la diócesis. Rourke frunció el ceño. No sabía que estaba aquí. Arthur sonrió ligeramente. Porque no necesitaba saberlo. Aquella respuesta provocó un silencio incómodo. Leo entró en la habitación. Sobre la mesa había varias cajas abiertas. Una de ellas tenía escrito: St. Brichets, Original Records. El Papa miró a Clara. ¿Qué buscaba? Ella no respondió. Arthur sí. Los documentos necesarios para resolver una cuestión jurídica. Leo señaló una caja. ¿Por qué estaban abiertos? Porque existe una discrepancia. ¿Qué discrepancia? Arthur dejó la carpeta sobre la mesa. La escritura original no es tan sencilla como parece. Rourke se acercó. ¿Qué quiere decir?
Arthur abrió el documento. La condición que hemos leído no es la única. Sacó otra hoja. Existe una cláusula adicional. Leo la tomó. La leyó. Después volvió a leerla. La expresión de su rostro cambió. Rourke preguntó: ¿qué dice? Leo no respondió inmediatamente. Arthur explicó: la propiedad puede ser utilizada para otros fines únicamente si existe una alternativa equivalente para los niños. Eso ya lo sabíamos, dijo Rourke. No exactamente. Arthur señaló una línea. Aquí se especifica que la alternativa debe mantener juntos a los hermanos que hayan sido registrados como dependientes mutuos. Daniel y Michael. La cláusula los protegía directamente. Pero había algo más. Leo siguió leyendo. La condición había sido escrita después de un acontecimiento ocurrido décadas atrás. Un acontecimiento relacionado con la separación de dos hermanos. Rourke se quedó inmóvil. Samuel. Arthur asintió. Exactamente. Sister Miriam, que había llegado detrás de ellos, cerró los ojos. Ahora todo encajaba. Samuel no había sido solamente un antiguo residente. Su experiencia había influido directamente en la modificación de la escritura. Después de perder contacto con Nathaniel, había regresado a St. Bridget's años más tarde. Había hablado con la fundadora antes de que ella muriera. Y había pedido que ningún futuro niño fuera separado de su hermano simplemente porque resultara más conveniente. Leo miró a Rourke. ¿Sabía esto? El obispo negó con la cabeza. No. Arthur intervino. Pero alguien sí lo sabía. Leo miró a Clara. Ella finalmente habló. Yo. Rourke se volvió hacia ella. ¿Desde cuándo? Desde hace 6 meses. ¿Por qué nunca lo dijiste? Clara respiró profundamente. Porque me dijeron que esa cláusula podía complicar la operación. Leo preguntó. ¿Quién te lo dijo? Clara miró a Arthur. El abogado permaneció inmóvil. Rourke dio un paso hacia él. ¿Fue usted? Arthur no respondió. Leo volvió a preguntar. ¿Quién autorizó que se ocultara? Finalmente Arthur habló. No fue ocultada. Entonces, ¿por qué no apareció en la documentación entregada a la Junta? Porque consideramos que la cláusula podía interpretarse de varias maneras. Leo negó lentamente. No. Tomó el documento. La frase es clara. Arthur intentó responder. Desde un punto de vista jurídico. Leo lo interrumpió. No estoy preguntando que puede defenderse jurídicamente. Lo miró directamente. Estoy preguntando por qué un documento que protege a niños fue tratado como un obstáculo. Arthur guardó silencio. Rourke comenzó a comprender. La operación había sido construida sobre una versión incompleta de la escritura. Eso significaba que el problema no era únicamente moral. También podía ser contractual. Y si la cláusula era válida, la venta no podía continuar como estaba planteada. Pero Leo todavía no había terminado de leer. Al final del documento había una firma. Samuel Mercer. Y debajo, una fecha. El mismo día en que había regresado a St. Bridget's. Rourke tocó la firma con un dedo. Él volvió. Sister Miriam asintió. Sí. ¿Y habló con la fundadora? Sí. ¿Por qué nunca me lo contaste? Miriam respondió. Porque Samuel pidió que no lo hiciera. Rourke cerró los ojos. ¿Por qué? Porque no quería que sintieras que te debía algo. El obispo levantó la cabeza. Aquellas palabras parecieron herirlo. Durante décadas había pensado que Samuel había desaparecido. Que nunca había regresado. Que la historia había terminado. Pero había regresado. Había dejado una contribución. Había protegido a niños que ni siquiera conocía. Y había dejado una condición que ahora podía salvar a Daniel y Michael. Leo dobló cuidadosamente el documento. ¿Dónde está el original completo? Arthur respondió. Aquí. Quiero verlo. El abogado señaló una caja. Pero cuando Leo la abrió,
faltaba una página. Solo quedaba un espacio vacío. Rourke miró a Clara. ¿Dónde está? Clara negó con la cabeza. No lo sé. Arthur permaneció en silencio. Leo lo observó. Usted sí lo sabe. El abogado no respondió. El Papa se acercó. ¿Dónde está la página? Finalmente Arthur dijo. Fue retirada hace 3 días. ¿Por quién? Arthur tragó saliva. Por alguien que pensaba que, si desaparecía esa página, la venta podría continuar. Rourke preguntó. ¿Quién? Arthur miró hacia la puerta. La persona que firmó la autorización final. Todos se volvieron. Pero antes de que pudiera decir el nombre, se escucharon pasos apresurados en el corredor. Father Adrian apareció. Santo Padre, tenemos un problema. Leo se volvió. ¿Qué ocurre? Adrián estaba pálido. El señor Mercer acaba de llegar. Rourke quedó inmóvil. ¿Samuel? Adrián asintió. Sí. ¿Dónde está? En la entrada. Hizo una pausa. Pero no vino solo. Leo salió inmediatamente del archivo. Y mientras caminaba hacia la entrada, comprendió que aquella historia todavía guardaba una última pieza. Porque si Samuel Mercer había regresado después de tantos años, probablemente no había venido únicamente para detener la separación de 2 hermanos. Había venido para revelar por qué la página desapareció. Y quién había intentado borrar la última promesa de St. Bridget's. Cuando Pope Leo XIV llegó a la entrada de St. Bridget's, la lluvia había comenzado a desaparecer. Quedaban algunas gotas sobre las ventanas y un cielo gris detrás de los árboles. Un automóvil oscuro estaba detenido frente al edificio. La puerta trasera se abrió. Primero apareció un hombre con un bastón. Después, lentamente, bajó Samuel Mercer. Era mucho mayor de lo que Daniel había imaginado. Su cabello estaba completamente blanco. Su rostro parecía cansado. Pero sus ojos tenían algo familiar. Una tristeza tranquila. Como si hubiera pasado muchos años aprendiendo a vivir con recuerdos que nunca habían desaparecido. Samuel miró la fachada de St. Bridget's. No dijo nada. Simplemente permaneció allí durante varios segundos. Entonces vio a Sister Miriam. Y sonrió. Miriam. La religiosa caminó hacia él. Pensé que no volverías. Samuel respondió. Yo también. Se abrazaron. No fue un abrazo largo, pero fue suficiente para que todos comprendieran que entre ellos existía una historia mucho más antigua que aquella mañana. Pope Leo se acercó. Señor Mercer. Samuel inclinó la cabeza. Santo Padre. Gracias por venir. Samuel miró hacia el interior. Tenía que hacerlo. Bishop Rourke apareció detrás del Papa. Samuel lo vio. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Nathaniel parecía incapaz de moverse. Samuel fue quien rompió el silencio. Hola, Nathaniel. El obispo respiró profundamente. Samuel, has cambiado. Rourke intentó sonreír. Tú también. Samuel miró la casa. Pero ella no. Rourke siguió su mirada. St. Bridget seguía allí. La misma escalera, las mismas ventanas, la misma puerta, la misma habitación 7. Solo que ahora había 18 niños esperando saber si podían quedarse. Samuel avanzó lentamente. ¿Dónde están? Leo respondió. En la capilla. Samuel asintió. Quiero verlos. Caminaron juntos. Cuando llegaron, Daniel levantó la mirada. Samuel se detuvo. El niño lo observó con curiosidad. ¿Usted es Samuel? El hombre sonrió. Sí. Daniel señaló la fotografía que todavía estaba sobre la mesa. ¿Ese es usted? Samuel miró la imagen. Sí. Michael se acercó. Usted vivió aquí durante mucho tiempo. En la habitación 7. Samuel sonrió. Sí. Michael miró a Daniel. Después volvió a mirar a Samuel.
También tenía un hermano. Samuel negó con la cabeza. No. Daniel preguntó. Entonces, ¿por qué dejó dinero para que no nos separaran? Samuel permaneció en silencio. Después respondió. Porque yo tuve un hermano que no era mi hermano. Michael no entendió. Samuel explicó. Era un niño que vivía aquí conmigo. Miró a Rourke. Se llamaba Nathaniel. El obispo bajó la cabeza. Samuel continuó. Cuando nos separaron, aprendí algo. Hizo una pausa. Hay personas que pueden convertirse en familia sin compartir tu sangre. Daniel escuchaba atentamente. Y cuando encuentras a alguien así, no deberías perderlo solo porque alguien haya decidido que es más conveniente. Michael apretó la mano de su hermano. Samuel sonrió. Por eso hice la donación. Leo preguntó. ¿Y la cláusula? Samuel miró al Papa. Esa no fue idea mía. Sister Miriam abrió los ojos. No. Samuel negó. Fue de Margaret Bridget. Rourke levantó la mirada. Pero tú firmaste. Sí. Samuel señaló la caja de documentos. Porque ella me pidió que ayudara a protegerla. Leo preguntó. ¿De qué? Samuel miró hacia el archivo. De nosotros mismos. Nadie entendió inmediatamente. Samuel explicó que, después de regresar a St. Bridget's años atrás, había descubierto que la casa estaba enfrentando dificultades económicas. La fundadora ya había fallecido. Los responsables querían mantener el lugar abierto. Pero Samuel sabía que algún día aparecería alguien con una idea aparentemente razonable. Una idea que comenzaría con palabras como eficiencia, modernización o sostenibilidad. Y poco a poco, los niños podrían convertirse en el elemento que debía moverse para hacer funcionar el proyecto. Por eso había insistido en que la promesa quedara protegida. No quería que dependiera de la memoria de una persona, dijo. Quería que estuviera escrita. Leo asintió. Y alguien retiró la página. Samuel miró a Arthur Bell. El abogado permaneció inmóvil. ¿Quién fue?, preguntó Leo. Samuel respondió. No lo sé. Arthur respiró aliviado. Pero Samuel continuó. Aunque sé quién la pidió. Todos lo miraron. Rourke preguntó. ¿Quién? Samuel sacó un sobre del bolsillo de su abrigo. Era antiguo. Había sido enviado hacía varios años. Se lo entregó al Papa. Dentro había una carta. Leo la leyó. Después miró al obispo. La carta estaba firmada por una persona que Rourke conocía muy bien. Era Clara Bennett. Pero la fecha era de hacía 6 meses. Y el contenido revelaba algo inesperado. Clara había advertido que el proyecto podía violar la escritura original. Había pedido que la Junta revisara la cláusula. Nunca recibió respuesta. En cambio, recibió una orden para preparar los traslados. Leo levantó los ojos. Entonces usted no fue quien comenzó esto. Clara respondió desde el fondo de la capilla. Todos se volvieron. Había regresado. No, dijo ella. Pero fui cobarde. Rourke la miró. ¿Qué quieres decir? Clara se acercó. Vi lo que estaba pasando. ¿Y por qué no hablaste? Ella bajó la mirada. Porque pensé que si el proyecto tenía éxito, podría convencerlos de proteger a los niños después. Leo negó lentamente. El problema es que los niños necesitaban protección antes del éxito. Clara asintió. Lo sé. Samuel se acercó a ella. Entonces todavía puedes hacer algo. Clara levantó la mirada. ¿Qué? Samuel señaló la carpeta que llevaba. Decir toda la verdad. Ella respiró profundamente. La página no fue destruida. Leo levantó la cabeza. ¿Dónde está? Clara señaló a Arthur. El abogado cerró los ojos. La tiene él. Rourke se volvió. Es cierto. Arthur finalmente asintió. Sacó una hoja doblada de su carpeta. La colocó sobre la mesa. La página desaparecida. La última condición de St. Bridget's.
Leo la abrió y leyó la frase final. Cuando exista una elección entre proteger la comodidad de los adultos y proteger la seguridad de un niño, la casa deberá elegir al niño. Nadie habló. Daniel miró a Michael. Michael sonrió. Pero Leo todavía tenía una pregunta. Arthur, ¿por qué la escondió? El abogado miró al suelo. Porque pensé que la venta era más importante. Leo respondió. No. Miró a los 18 niños. Pensó que la venta era más fácil. Arthur no pudo responder. Y en aquel momento, Bishop Rourke dio un paso hacia adelante. La responsabilidad es mía. Samuel lo miró. Entonces haz lo que debiste hacer desde el principio. Rourke preguntó. ¿Qué? Samuel respondió. Abre la puerta. El obispo miró hacia el pasillo. La habitación 7 estaba al final. Y por primera vez en muchos años, Nathaniel Rourke caminó hacia ella sin intentar olvidar al niño que había sido. Leo lo siguió. Daniel y Michael también. Cuando llegaron, Rourke sacó la vieja llave azul. La sostuvo durante unos segundos. Después se la entregó a Daniel. El muchacho la miró sorprendido. ¿Por qué a mí? Rourke respondió. Porque durante demasiado tiempo pensé que la llave servía para cerrar una puerta. Miró a Michael. Ahora sé que sirve para mantenerla abierta. Daniel cerró los dedos alrededor de la llave. Y entonces Michael preguntó, ¿podemos quedarnos? Leo miró a Rourke. El obispo asintió. Sí. Pero la decisión todavía necesitaba ser anunciada. Y esta vez no sería una decisión tomada en secreto. Sería pronunciada delante de toda la diócesis. Porque si St. Bridget iba a continuar, tendría que hacerlo de una manera diferente. Y alguien tendría que admitir públicamente lo que había sucedido aquella madrugada. A las 9 de la mañana, la noticia ya había comenzado a extenderse. La reunión que debía haber sido una simple formalidad se había convertido en algo mucho más grande. Los responsables de la diócesis habían sido convocados. También estaban presentes algunos trabajadores de St. Bridget's, representantes de los benefactores y varias familias cuyos hijos vivían en la casa. Pope Leo XIV permanecía de pie frente a ellos. A su lado estaban Bishop Rourke, Sister Miriam y Samuel Mercer. Daniel y Michael estaban sentados juntos en la primera fila. Por primera vez desde el amanecer, nadie había mencionado la palabra traslado. Leo comenzó hablando de algo sencillo. Esta mañana hemos cometido un error. Nadie se movió. No voy a decir que todo fue causado por una sola persona. Sería demasiado fácil. Miró a la Junta. Hubo decisiones apresuradas. Hubo documentos que no fueron presentados correctamente. Hubo personas que guardaron silencio cuando debían hablar. Después miró a los niños. Y hubo niños que pagaron el precio de ese silencio. Bishop Rourke bajó la cabeza. Leo continuó. Por eso, antes de hablar del futuro de este edificio, debemos reconocer lo que ocurrió. Explicó que los traslados quedaban suspendidos. Que ningún niño sería separado de su hermano únicamente por razones administrativas. Que los expedientes serían revisados de forma independiente. Y que ningún documento relacionado con la propiedad sería modificado o retirado sin una revisión completa. La sala permaneció en silencio. Entonces Rourke dio un paso adelante. Quiero hablar. Leo se apartó ligeramente. El obispo miró a los presentes. La decisión de iniciar el traslado fue mía. Su voz era firme, pero cansada. Pensé que estaba protegiendo el futuro de la diócesis. Hizo una pausa. Pero olvidé que una institución no tiene futuro si deja de proteger a las personas para las que existe. Nadie esperaba aquella frase. Rourke continuó. Yo viví aquí. Algunos miembros de la Junta ya conocían esa historia. Pero escucharla de su propia boca era diferente. Dormí en la habitación 7. Miró a Daniel. Tuve miedo. Después miró a Michael. Y hubo alguien que me enseñó que tener una puerta que pudiera cerrar era una forma de sentirme seguro. Samuel permanecía detrás de él. Rourke continuó.
Durante años pensé que había dejado aquella parte de mi vida atrás. Respiró profundamente. Ahora entiendo que no la había dejado atrás. Solo había aprendido a esconderla. Sister Miriam bajó la mirada. Rourke miró a Leo. Y cuando vi esta casa como un edificio viejo que necesitaba ser reemplazado, dejé de verla como el lugar que una vez me salvó. El silencio fue absoluto. Lo siento. No estaba hablando únicamente con la Junta. Estaba hablando con los niños. Lo siento por haber permitido que ustedes sintieran que podían ser movidos como si fueran muebles. Daniel miró al suelo. Michael tomó su mano. Entonces Rourke hizo algo que nadie esperaba. Sacó la llave azul de su bolsillo, la misma que había llevado durante décadas. Caminó hasta Daniel. Quiero que la tengas. El niño abrió los ojos. ¿Para siempre? Rourke sonrió con tristeza. Mientras estés aquí. Daniel tomó la llave. Leo observó la escena. No era una solución, pero era un símbolo. Una forma de decir que aquella puerta ya no pertenecía al obispo. Pertenecía a los niños que necesitaban cruzarla. Entonces Samuel se acercó. Yo también quiero decir algo. Todos lo miraron. El hombre sostuvo una fotografía antigua. Cuando me fui de aquí, pensé que nunca volvería. Miró a Rourke. Pero regresé porque descubrí que hay cosas que no podemos devolver. Hizo una pausa. El tiempo. Las oportunidades. Algunas personas. Después miró a Daniel y Michael. Pero si podemos impedir que la misma historia se repita. Samuel anunció que mantendría su donación. Pero con una condición. No financiaría una villa privada. El dinero sería utilizado para transformar St. Bridget's en un centro de protección infantil moderno, seguro y sostenible. La propuesta sorprendió a todos. La antigua casa sería reparada. La instalación eléctrica sería renovada. La calefacción sería reemplazada. Las habitaciones serían adaptadas. Y se construiría un nuevo espacio educativo en una zona que llevaba años sin utilizarse. No sería un lugar de lujo. Sería un lugar digno. Un lugar pensado para niños. El representante de los benefactores anunció que varios donantes estaban dispuestos a apoyar el nuevo proyecto. La Junta aceptó suspender definitivamente la venta. Pero todavía quedaba una última decisión. Leo preguntó: ¿qué ocurrirá con quienes participaron en la manipulación de los documentos? Arthur Bell permaneció inmóvil. Clara bajó la mirada. El Papa respondió: no habrá venganza. Miró a todos. Pero tampoco habrá silencio. Los documentos serían revisados. Las responsabilidades serían establecidas. Y cualquier persona que hubiera actuado de manera incorrecta tendría que responder por ello. La misericordia no significa fingir que nada ocurrió, dijo Leo. Significa buscar la verdad sin perder la dignidad de la persona. La reunión terminó cerca del mediodía. Pero nadie salió inmediatamente. Daniel permaneció sentado. Michael apoyó la cabeza sobre su hombro. Leo se acercó. ¿Estás bien? Daniel miró la llave. Creo que sí. ¿Qué piensas hacer con ella? El muchacho sonrió. No sé. Michael respondió. Podemos dejarla en la puerta. Daniel lo miró. ¿Para qué? Michael contestó. Para que todos sepan que se puede entrar. Leo sonrió. Sister Miriam escuchó la conversación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque aquella era exactamente la razón por la que la casa había sido construida. No para ser perfecta. No para ser admirada. Sino para mantener una puerta abierta. Y mientras todos comenzaban a abandonar la sala, Pope Leo recibió una última carta. No era de la Junta. No era de un abogado. No era de un benefactor. Era de un antiguo residente de St. Bridget's. La carta comenzaba con una sola frase. Santo Padre, escuché que la casa seguirá abierta. Leo continuó leyendo. Y comprendió que la historia de aquella casa no terminaba con Daniel y Michael. Quizá apenas estaba comenzando otra vez.
La carta permaneció sobre la mesa durante varios minutos. Pope Leo XIV la había leído una vez. Después otra. No porque fuera difícil de entender, sino porque algunas palabras adquieren un peso diferente cuando uno sabe de dónde vienen. El remitente era Thomas Reed. Había vivido en St. Bridget's 34 años atrás. Ahora era profesor en una universidad de otra ciudad. En la carta contaba que había llegado a la casa cuando tenía 8 años. Su madre había fallecido. Su padre estaba en prisión. Durante varios meses, St. Bridget's había sido su única dirección. Escribió que todavía recordaba el olor del pan por las mañanas. Recordaba el ruido de los zapatos en las escaleras. Recordaba a Sister Miriam. Y recordaba una regla que nunca había entendido completamente cuando era niño. Si alguien tiene miedo, nadie se burla. Leo sonrió al leer aquella frase. Pero había otra parte. Thomas explicaba que años después había comprendido el verdadero significado. No se trataba solamente de proteger a un niño del miedo. Se trataba de enseñarle que su miedo no lo hacía menos digno. Leo dobló la carta. Sister Miriam estaba a su lado. ¿Qué dice? El Papa se la entregó. Ella leyó lentamente. Al terminar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que todos nos habían olvidado. Leo respondió. Quizá nosotros olvidamos que las cosas que hacemos pueden seguir viviendo en personas que ya no vemos. Sister Miriam volvió a mirar la carta. Thomas había incluido una fotografía. En ella aparecía un grupo de antiguos residentes. Algunos eran adultos mayores. Otros eran todavía jóvenes. Todos estaban frente a St. Bridget's. En el centro estaba Margaret Bridget. Y junto a ella había un niño que Leo reconoció inmediatamente. Nathaniel, el futuro obispo. Pero había otro niño, Samuel. Los dos estaban sonriendo. Leo observó la imagen. Entonces entendió algo. La casa no había salvado solamente a un niño. Había creado vínculos que habían sobrevivido durante décadas. Incluso cuando las personas se habían separado. Incluso cuando algunas habían intentado olvidar. Incluso cuando la propia institución había perdido de vista su propósito. La historia continuaba. Y quizá por eso la decisión de aquella mañana importaba tanto. No se trataba solamente de conservar un edificio. Se trataba de decidir qué tipo de memoria quería conservar la iglesia. La memoria de una propiedad vendida. O la memoria de una puerta que permaneció abierta. Por la tarde, comenzaron las primeras conversaciones para reparar St. Bridget's. Los ingenieros revisaron la instalación eléctrica. Un arquitecto inspeccionó el techo. Los trabajadores comprobaron las tuberías. No sería barato. Tampoco sería rápido. Pero ahora existía un plan. Los 18 niños permanecerían juntos mientras se realizaban las reparaciones. Las habitaciones serían reorganizadas. Los hermanos no serían separados. Y cada decisión relacionada con los niños tendría que incluir su bienestar como prioridad. Daniel escuchaba a los adultos hablar. Después preguntó: ¿entonces la casa va a cambiar? Leo respondió: sí. Daniel miró las paredes. Mucho. Probablemente. Michael intervino. Van a cambiar la habitación 7. Sister Miriam sonrió. Algunas cosas. Michael parecía preocupado. Pero no la puerta. Sister Miriam negó con la cabeza. No. Daniel miró la llave azul. Entonces está bien. Mientras los trabajadores comenzaban a preparar el edificio, Bishop Rourke permaneció solo durante unos minutos en el segundo piso. Entró en la habitación 7. La cama estaba vacía. Se sentó. Por primera vez en décadas, no sintió necesidad de salir rápidamente. Miró la ventana. Recordó la lluvia. Recordó a Samuel. Recordó la noche en que había escondido la llave debajo de la almohada. Y recordó una pregunta que había hecho cuando tenía 10 años. Nadie puede echarme. Sister Miriam le había respondido: no esta noche. Rourke cerró los ojos.
Entonces entendió algo que había tardado toda una vida en comprender. Aquella frase nunca había significado solamente esta noche. Significaba: mientras necesites un lugar seguro, alguien debe intentar mantenerlo abierto. El obispo sacó su teléfono. Llamó a la oficina administrativa. Quiero que todos los documentos relacionados con St. Bridget sean revisados nuevamente. Una voz respondió: sí, Excelencia. Y quiero que se preserve cada registro. Por supuesto. Incluidos los documentos que creíamos innecesarios. Hubo una pausa. ¿Está seguro? Rourke miró la vieja cerradura. Más que nunca. Cuando salió de la habitación, encontró a Daniel en el pasillo. El niño lo esperaba. ¿Qué hacía allí? Rourke respondió, recordando. Daniel preguntó: ¿es malo recordar? El obispo negó. A veces duele. Entonces, ¿por qué lo hace? Rourke pensó unos segundos. Porque si olvidamos lo que nos hizo daño, podemos terminar haciéndoselo a otra persona. Daniel asintió. Era una respuesta que podía entender. Abajo, Samuel esperaba para despedirse. Leo se acercó. ¿Volverá? Samuel sonrió. Ahora tengo una razón. Leo estrechó su mano. Creo que St. Bridget también. Samuel miró a Rourke. No dejes que vuelva a convertirse en lo que intentaste convertirla. El obispo aceptó la advertencia. No lo haré. Samuel caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Miró a Daniel. Cuida la llave. Daniel sonrió. Lo haré. Samuel respondió. No. Señaló la puerta. Cuida lo que representa. Daniel miró la llave. Después miró a Michael. Y entendió. No era una llave para cerrar. Era una llave para recordar que alguien debía poder entrar. Cuando Samuel se marchó, Leo permaneció unos minutos en silencio. El sol comenzaba a aparecer entre las nubes. La lluvia había terminado. St. Bridget seguía en pie. No perfecta. No nueva. Pero abierta. Y en una pequeña habitación del segundo piso, dos hermanos dormían aquella noche sin maletas junto a la puerta. Porque por primera vez en mucho tiempo, nadie les había pedido que estuvieran preparados para irse. Sin embargo, la historia todavía tenía una última parte. Porque semanas después, cuando las reparaciones comenzaron, los trabajadores encontraron algo escondido detrás de una pared de la habitación 7. Un pequeño sobre. Tenía una fecha de más de 30 años. Y estaba dirigido a una sola persona. Nathaniel Rourke. Nadie sabía quién lo había colocado allí. Pero cuando el obispo abrió el sobre, encontró una frase que cambiaría para siempre la manera en que recordaría aquella casa. Durante varios días, nadie prestó demasiada atención a la pequeña grieta que había aparecido detrás de la cama de la habitación 7. Los trabajadores estaban reparando el sistema eléctrico. Habían retirado parte del revestimiento antiguo para revisar los cables. Fue entonces cuando uno de ellos encontró el sobre. Estaba escondido dentro de un pequeño hueco entre los ladrillos. No parecía haber sido colocado recientemente. El papel estaba amarillento. Los bordes estaban desgastados. Y en el frente aparecía un nombre escrito con tinta azul. Nathaniel Rourke. El trabajador llevó el sobre a Sister Miriam. Ella lo reconoció inmediatamente. Esa letra, ¿la conoce? La religiosa tomó el sobre entre sus manos. Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es de Samuel. El mensaje fue enviado inmediatamente al obispo. Rourke llegó a la habitación pocos minutos después. Pope Leo estaba allí. También estaban Daniel y Michael. El obispo tomó el sobre. No lo abrió inmediatamente. Durante unos segundos simplemente observó su nombre. Había pasado más de 30 años desde que alguien había escrito aquellas palabras. ¿Por qué estaría aquí?, preguntó. Sister Miriam respondió. Porque quizá alguien quería que lo encontraras cuando estuvieras preparado. Rourke abrió el sobre. Dentro había una sola hoja. La letra era claramente la de Samuel.
La carta comenzaba con una frase sencilla. Si estás leyendo esto, significa que finalmente regresaste a la habitación 7. Rourke dejó escapar una pequeña respiración. Continuó. Samuel había escrito aquella carta muchos años atrás. Había vuelto a St. Bridget's después de haber encontrado información sobre Nathaniel. Había sabido que el muchacho se había convertido en sacerdote. Había escuchado que quería olvidar su infancia. Y decidió no buscarlo inmediatamente. No porque estuviera resentido, sino porque pensó que Nathaniel necesitaba descubrir por sí mismo que huir del pasado no significaba sanarlo. La carta continuaba. Durante años pensé que nuestra separación había sido una injusticia que debía corregirse. Rourke tragó saliva. Después comprendí que no podía devolvernos los años perdidos. Pero sí podía intentar evitar que otros niños vivieran lo mismo. Leo permanecía en silencio. Daniel observaba el rostro del obispo. Rourke siguió leyendo. Samuel explicaba que había hablado con Margaret Bridget antes de que ella muriera. Le había pedido que reforzara la protección de los hermanos. Ella aceptó. Pero Samuel añadió algo que no estaba en los documentos. Una promesa personal. Si algún día vuelves a esta casa y encuentras a otro niño con miedo, no le digas que todo estará bien. Rourke se detuvo. Leyó nuevamente aquella frase. Después continuó. Dile que no está solo. La habitación quedó en silencio. Michael miró a Daniel. Daniel miró al Papa. Leo permaneció inmóvil. Rourke siguió leyendo. Porque las promesas sobre el futuro pueden romperse. Pero una persona que permanece junto a ti en el presente puede cambiarlo todo. El obispo cerró los ojos. Aquellas palabras eran exactamente lo que había necesitado escuchar cuando tenía 10 años. Pero nadie se las había dicho de aquella manera. Había recibido una cama, comida, una llave, protección. Pero ahora comprendía que el verdadero regalo había sido otro. Alguien había permanecido. Sister Miriam se acercó. ¿Qué más dice? Rourke miró la última parte. Samuel había escrito. Si algún día tienes poder suficiente para decidir quién entra y quién sale de esta casa, recuerda quién eras antes de tener poder. Rourke bajó la carta. No pudo continuar. Leo colocó una mano sobre su hombro. No dijo nada. No era necesario. Daniel preguntó. ¿Está llorando? Rourke sonrió débilmente. Sí. ¿Por qué? El obispo miró al niño. Porque alguien me recordó quién era. Daniel pensó unos segundos. ¿Y eso es malo? No. Rourke negó con la cabeza. Es difícil. Michael se acercó. Pero también puede ser bueno. Rourke lo miró. Sí. Pope Leo tomó la carta. Creo que esta carta pertenece a esta casa. Rourke asintió. Sí. Pero Daniel preguntó. ¿Podemos ponerla en la pared? Todos lo miraron. ¿Por qué? Preguntó Leo. Daniel señaló la puerta. Para que los niños que vengan después sepan. ¿Qué? Daniel respondió. Que alguien pensó en ellos antes de que llegaran. Aquella frase hizo que Sister Miriam se cubriera la boca. Leo sonrió. Creo que es una buena idea. La carta fue protegida. No sería expuesta como una reliquia. Sería colocada en una pequeña vitrina junto a la entrada de la habitación 7. Junto a ella estaría la vieja llave azul. Y debajo, una placa con una sola frase. Nadie debería tener que ganarse el derecho a sentirse seguro. Las reparaciones continuaron durante meses. El techo fue reemplazado. Las ventanas fueron restauradas. Las habitaciones recibieron nueva iluminación. Se construyó una sala de estudio. Se habilitó una pequeña biblioteca. Pero hubo una cosa que nadie cambió. La puerta de la habitación 7. La antigua cerradura permaneció. No porque fuera perfecta, sino porque se había convertido en parte de la historia. Daniel y Michael continuaron viviendo juntos. Con el tiempo, otros niños llegaron. Algunos tenían miedo.
Otros estaban enojados. Algunos no hablaban. Y algunos fingían que nada les importaba. Pero ahora había una nueva regla en St. Bridget's. No estaba escrita en los documentos oficiales. No aparecía en ningún contrato. Sister Miriam la repetía a cada nuevo cuidador. Primero escucha. Después decide. Y nunca hagas que un niño tenga que demostrar que merece quedarse. La historia de la casa cambió. No porque alguien hubiera construido un edificio más grande, sino porque los adultos finalmente recordaron para qué existía el edificio que ya tenían. Meses después, Pope Leo regresó. La habitación 7 estaba abierta. Daniel había crecido un poco. Michael seguía guardando pequeños objetos en una caja. Leo preguntó: ¿Todavía tienes la llave? Daniel sonrió. Sí. ¿Y qué haces con ella? Daniel señaló la puerta. La dejo aquí. La llave ya no estaba debajo de una almohada. Estaba colgada junto a la entrada. Visible. Disponible. Como una promesa. Michael añadió: para que cualquiera pueda entrar. Leo miró a los dos hermanos. Entonces comprendió que aquella mañana, cuando llegó a St. Bridget's, había pensado que estaba resolviendo una disputa. Pero no era así. Había descubierto una historia sobre poder, sobre miedo, sobre memoria, sobre hermanos, y sobre una casa que había sobrevivido porque algunas personas se negaron a olvidar por qué había sido construida. Antes de marcharse, Leo se detuvo frente a la pequeña placa. La leyó una vez más. Y después añadió una última frase. No fue escrita en oro. No fue grabada en mármol. Solo quedó en el libro de visitantes. Decía: una puerta abierta puede parecer poca cosa para quien nunca ha tenido miedo de quedarse afuera. Para un niño que lo ha perdido todo, puede parecerse a un milagro. Y quizá ese era el verdadero milagro de St. Bridget's. No que nunca hubiera cometido errores, sino que, cuando finalmente reconoció su error, decidió no esconderlo. Decidió aprender. Decidió reparar. Y, sobre todo, decidió mantener la puerta abierta. Meses después de aquella mañana, St. Bridget's ya no era el mismo lugar. El edificio había sido reparado. Las ventanas nuevas dejaban entrar más luz. Las habitaciones eran más cálidas. Había una pequeña biblioteca, una sala de estudio y un espacio donde los niños podían jugar sin sentirse vigilados por adultos preocupados por números y presupuestos. Pero había algo que nadie quiso cambiar. La habitación 7. La vieja puerta permaneció. También permaneció la pequeña llave azul. Ahora estaba colocada dentro de una vitrina junto a la entrada, acompañada por la carta de Samuel y una fotografía antigua de dos niños que alguna vez habían creído que serían separados para siempre. Daniel y Michael seguían juntos. Ya no preguntaban cada mañana si tendrían que marcharse. Ya no dormían con sus pertenencias preparadas. Y eso, para ellos, era suficiente. Un día, Michael entró en la habitación 7 y encontró a Daniel mirando la fotografía. ¿Qué haces? Daniel respondió: pensando. ¿En qué? El muchacho señaló la llave. En todo lo que pasó. Michael se sentó a su lado. ¿Te arrepientes? Daniel negó. No. ¿Por qué? Daniel miró la puerta. Porque si no hubiera pasado, nadie habría descubierto lo que estaba mal. Michael permaneció en silencio. Después sonrió. Entonces supongo que algunas cosas malas pueden terminar haciendo que algo bueno ocurra. Daniel pensó unos segundos. Sí. Pero añadió: aunque sería mejor que no tuvieran que pasar. Michael asintió. Y ambos salieron de la habitación. En el pasillo, Sister Miriam los esperaba. La cena está lista. Los dos corrieron escaleras abajo. La puerta de la habitación 7 quedó abierta. Como siempre. Bishop Rourke continuó trabajando en la diócesis, pero su manera de dirigir había cambiado. Ya no hablaba primero de presupuestos. Primero preguntaba quién podía verse afectado. Ya no aceptaba documentos sin leerlos.
Y cada vez que alguien utilizaba palabras como eficiencia o conveniencia para justificar una decisión sobre los niños, hacía una pregunta sencilla. ¿Y qué significa esto para ellos? Algunas personas pensaron que había cambiado demasiado. Otras dijeron que había cambiado demasiado poco. Pero él ya no intentaba convencer a todos. Había aprendido algo más importante. Que dirigir no significaba tener siempre la última palabra. A veces significaba ser la primera persona dispuesta a reconocer que se había equivocado. Samuel regresó a casa después de aquella visita. Su salud continuó siendo frágil, pero recibió fotografías de St. Bridget's cada pocas semanas. En una de ellas aparecían Daniel y Michael frente a la puerta de la habitación 7. En otra aparecía la nueva biblioteca. En otra, los 18 niños sentados alrededor de una mesa durante la cena. Samuel guardó todas. Una tarde recibió una última fotografía. Daniel sostenía la llave azul. Debajo había una pequeña nota escrita por el niño. Todavía está aquí. Samuel sonrió. Sabía exactamente lo que significaba. La llave seguía allí. La puerta seguía abierta. Y los niños seguían teniendo un lugar al que regresar. Pope Leo XIV también recibió noticias de St. Bridget's. No regresó inmediatamente. Sabía que aquella casa no necesitaba que alguien viniera constantemente a salvarla. Necesitaba que las personas que vivían y trabajaban allí aprendieran a cuidarla. Sin embargo, meses después, volvió. Cuando entró, Daniel corrió hacia él. «Santo Padre». Leo sonrió. «¿Cómo estás?» «Bien». «¿Y Michael?» «También». Leo miró hacia la habitación 7. «¿Todavía está abierta?» Daniel señaló el pasillo. «Siempre». Leo caminó hasta allí. La pequeña vitrina seguía en la pared. La llave estaba en su lugar. La carta de Samuel también. Leo la leyó nuevamente. Después miró la placa debajo de ella. Nadie debería tener que ganarse el derecho a sentirse seguro. Permaneció en silencio. Entonces Daniel preguntó: «¿Sabe qué aprendí?» Leo se volvió. «¿Qué?» Daniel respondió: «Que una casa no es una casa porque tenga paredes». Leo sonrió. «Entonces, ¿qué la convierte en una casa?» Daniel miró a Michael. «Que alguien quiera que regreses». Leo no respondió. Simplemente abrazó al niño. Y durante unos segundos, nadie dijo nada. Porque aquella respuesta resumía todo lo que había ocurrido. St. Bridget's no había sido salvada por una venta cancelada, ni por una donación, ni por una decisión administrativa. Había sido salvada cuando los adultos recordaron que detrás de cada expediente había una persona. Detrás de cada número había un niño. Y detrás de cada puerta había alguien esperando saber si podía quedarse. Aquella noche, antes de marcharse, Leo salió al patio. El cielo estaba despejado. Las ventanas de St. Bridget's estaban iluminadas. Desde dentro se escuchaban risas. No eran risas perfectas. Algunas eran fuertes, otras tímidas, pero eran reales. Leo miró una última vez hacia la habitación 7. La puerta seguía abierta. Y comprendió que quizá ese había sido el verdadero milagro. No que nadie volviera a cometer errores, sino que, después de cometerlos, alguien tuviera el valor de abrir la puerta nuevamente. Porque a veces Dios no cambia una historia eliminando el dolor que ocurrió. A veces la cambia enseñándonos qué hacer con ese dolor. A veces no devuelve los años perdidos, pero permite que esos años sirvan para proteger a alguien más. Y a veces, cuando una persona cree que ya no tiene ningún lugar al que volver, Dios utiliza las manos de otra persona para mantener una puerta abierta. St. Bridget's permaneció abierta. Daniel y Michael permanecieron juntos. Samuel no recuperó los años perdidos. Rourke no pudo borrar las decisiones que había tomado. Pero todos aprendieron algo que ninguno olvidaría. El pasado no siempre puede cambiarse, pero el futuro todavía puede protegerse. Y desde aquel día,
cada vez que un nuevo niño llegaba a St. Bridgets con una maleta en la mano y miedo en los ojos, alguien lo recibía en la puerta y le decía las mismas palabras. No tienes que demostrar que mereces estar aquí. Esta noche estás a salvo. Y mañana veremos juntos qué viene después. La puerta permanecía abierta. Y por primera vez, nadie tenía miedo de que alguien viniera a cerrarla.